Ok, saludos chicos. Vamos a resolver el ejercicio 4.2 del capítulo 4. Es un problema con referencia a momentos. ¿Ok? Y el problema nos dice que dos fuerzas de igual magnitud F, aquí encontramos F, se aplica sobre la llave, según se muestra en la figura. Ok, aquí observamos las fuerzas están inclinadas y se le aplican a la llave, ¿no? Se requiere un momento de 50 newton metros. Tenemos un momento positivo que está en el contra del sentido de la manecilla del reloj, pues obviamente la fuerza está aplicando hacia esta dirección, entonces la llave girará en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo y se necesita de esta magnitud para aflojar dicha tuerca. Entonces el problema es encontrar el valor necesario de F. ¿Ok? Entonces vamos a analizar eh, este problema. Nos damos cuenta y tenemos la fuerza F afectando o en dicho punto. Okay, vamos a, bueno, aquí a esbozar otra vez el diagrama. Aquí tenemos la llave. Bueno, ahí tenemos, tenemos la llave y aquí tenemos el centro y la fuerza se está aplicando en dos puntos distintos, ¿no? En este punto eh, vamos a analizar. Recuerden que la fuerza se está aplicando en este punto. Vamos a analizarlo de esta manera. En este punto, aquí tenemos la primera fuerza, vamos a llamarla así, la primera fuerza. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener la componente Y. Y aquí va a salir también la componente X, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Sí? La línea de acción de la fuerza en Y, pues vemos que pasa a través del punto en cuestión. El punto de cuestión, pues es aquí el centro, ¿no? De la tuerca donde se está aplicando. Pero la línea de acción de la fuerza, aquí vamos a llamarle F, FY. La línea de acción de FY pasa a través del punto, es decir, si nosotros jalamos de este punto hacia esta dirección, hacia abajo, pues no vamos a generar ningún momento, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que solo la fuerza X genera momento, ¿no? Esta fuerza Y no está generando momento. Y si ustedes analizan de la misma manera, la fuerza que está en el punto, en el otro punto, van a analizar lo mismo, van a llegar a la misma conclusión, es decir, la componente Y no generarían en este caso momento. Entonces, el objetivo sería encontrar las componentes X de ambas fuerzas, porque pues, hacer nuestra sumatoria establecer nuestra ecuación de sumatoria de momento para conocer el valor que se le tiene que aplicar o que tiene que tener F para tener 50 Newton metro, ¿no? Ok, entonces el análisis aquí, la conclusión sería que las componentes de ambas fuerzas, la componente en Y no genera momento, solo la componente X, ¿no? Entonces el objetivo en este caso sería encontrar las componentes X, ¿no? Entonces para el caso aquí, por ejemplo, podemos analizar de una manera más rapidita. Aquí tenemos 30 grados. Este es F. Y lo que queremos encontrar precisamente es la componente Fx. Aquí le vamos a llamar Fx1 porque es el vector que está ahí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría expresado la componente Fx1? Pues en este caso es cateto adyacente, ¿sí? Relacionado con la hipotenusa que es F, entonces sería con la función coseno. Entonces aquí ustedes lo pueden analizar más detalladamente
pero el resultado sería f coseno de 30 grados, ¿sí? fx1 sería f coseno de 30 grados, ¿sí? Y es positivo, se dan cuenta, es positivo. Muy bien, para el caso de la otra f, vamos a llamarle f, ¿no? Pero la componente la vamos a llamar f x2, ¿no? fx2. Aquí tenemos un ángulo de 20 grados, ¿sí? 20 grados. Entonces, por lo tanto, si nos damos cuenta también con respecto al ángulo de 20, fx2, ¿qué cosa es? Es cateto adyacente. Entonces, por lo tanto, también sería con la función coseno. Entonces, escribimos fx2 es igual a f coseno de 20 grados, ¿sí? Aquí la única diferencia es los grados, ¿no? Si se dan cuenta, las expresiones son los mismos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que acabamos de encontrar son estos momentos, ¿no? Aquí, que inician de este punto. Este sería fx1, y el de acá sería fx2, ¿sí? Que vamos a llamarle fx1 y fx2. Es decir, no lo encontramos, no tenemos el valor, ¿no? Pero tenemos la expresión o su equivalencia, ¿ok? Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos. Aquí vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, ¿no? Con respecto al punto, aquí no le vamos a poner una referencia, pero ya sabemos que es con respecto a la tuerca. Entonces tenemos la fuerza perpendicular, en este caso sería que fx1, que su equivalencia sería f coseno de 30 grados, f coseno de 30 grados, el cual lo multiplicamos por ok, entonces tenemos aquí la sumatoria de momentos. Aquí tenemos f, que es x1. Aquí tenemos x1, es f coseno de 30, ok, que va multiplicado por, okay, aquí lo multiplicamos por la magnitud, por esta distancia, ¿no? Que tenemos aquí, que es 300 milímetros, convertido a metros sería 0.3 metros. Entonces vamos a manejarlo aquí en metro, 0.3 metros, ¿no? Vamos a poner un 0 acá. Metros, ok. Y tenemos el primer momento, más, vamos a escribirlo aquí abajito, pero usted lo puede escribir lineal, más la fuerza, la componente X de la fuerza que está aquí abajo, que es la misma magnitud, pero en este caso es fx2, ¿no? fx2 es igual a que f coseno de 20. Entonces aquí escribimos f coseno de 20 grados y aquí lo multiplicamos por su distancia, en este caso es 0.38 metros. 0.38 metros, ¿ok? Aquí tenemos y lo igualamos, ¿igual a cuánto? Bueno, aquí nos dice que se requiere un momento de 50 newton metros, ¿no? Entonces lo igualamos a 50 newton metro, ¿ok? Ese sería la ecuación. Se da cuenta que no solamente tenemos una ecuación, ¿ok? Y lo que toca sería resolver dicha ecuación, ¿no? Ok, aquí tenemos este término que se suma a este otro, igual a 50 newton metro. Se dan cuenta, aquí tenemos un factor común que es F, lo tengo en el primer término, en el segundo término también está F, por lo tanto puedo factorizar, ¿sí? Entonces el factor común ahí es F, entonces puedo escribir
dicha ecuación, lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces aquí tengo que f es igual al producto de estos factores. Vamos a ponerle aquí, vamos a invertir aquí este factor punto 30, 0.30 metros coseno de 30 grados, ¿sí? Más, y tenemos, bueno, aquí es coseno, ¿no? Más 0.38 metros coseno de 20, ¿no? Coseno de 20 grados. Cerramos este paréntesis, ¿no? Porque este es el factor común. Esto es igual a ¿qué? A 50 nm. ¿Okay? ¿Qué pasa? Despejando f, entonces todo esto ya es un número, ¿no? El coseno de 30 es un número, 30 es un número, así que lo podemos resolver. Pero todo esto que está en paréntesis lo pasamos al lado derecho dividiendo. Entonces, por lo tanto, aquí al despejar f quedaría igual a ¿qué? Tenemos esta línea larga, aquí tenemos 50 nm. Este es un producto, ¿no? Pero acuérdense que el guión se pone cuando estamos hablando de momento, ¿no? Entonces aquí sería 0.30 m coseno 30 grados más 0.38 metros coseno de 20. Ok, entonces resolvemos. Esos números los podemos resolver en un solo paso. Podemos utilizar nuestra calculadora lineal utilizando paréntesis, ¿no? 50 entre, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro paréntesis, dentro del paréntesis voy a escribir todo esto. Si utilizo una calculadora con display natural como esta, pues simplemente aquí coloco la fracción, aquí ya va 50, ponemos punto 30 coseno de 30. Ojo, aquí que me está pidiendo abrir paréntesis, por lo tanto cierro, ¿ok? Más punto 38 coseno de 20, ¿sí? ¿Ok? Y el resultado sería 80.01. Vamos a expresarlo en 4 cifras significativas, 1, 2, 3 y 4. Entonces sería hasta el punto 0.5, ¿ok? Entonces aquí el resultado es igual a 80.05. El resultado es Newton. ¿Qué pasa? Aquí sumamos, ¿qué término tenemos aquí? Tenemos metro, ¿no? Entonces arriba tengo un metro, entonces eliminamos, nos quedaría la unidad Newton, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encerrar acá. Okay. 80.05 Newton, ¿sí? Entonces, de tarea ustedes pueden hacer, digamos, la comprobación. ¿Cómo realizan la comprobación? Bueno, sustituyendo esta f en la ecuación de sumatoria de momentos. Entonces aquí escribimos 80.05 multiplicado por coseno de 30 multiplicado por 30 más 80.05, que es el valor de f, multiplicado por coseno de 20 y por punto 30 metros, ¿no? Entonces les va a dar un valor muy cercano a 50. ¿Ok? Entonces esta sería la solución del ejercicio, chicos.